Eso significa que este tramo que está operando al alza, este tramo de acá, tiene una tasa de interés que te están cobrando cada hora. En este momento la tasa de interés por financiación que está a la baja, que a veces, muchas veces Diego pone esta información y dice las tasas de interés están a la baja, se refiere a esta parte. La tasa de financiamiento entre compradores y vendedores durante el ciclo de la tasa de financiamiento será cada 8 horas, o sea, cada 8 horas te van a estar cobrando. El índice de prima se calcula en cada minuto y el valor promedio ponderado del tiempo se utilizará para calcular la tasa de financiamiento. Significa que por cada minuto se va habiendo una variación de la tasa de interés. Entonces, cuando tú usas futuros es porque estás prestándole dinero al exchange y el exchange te está cobrando una tasa de interés. Por eso es que se promueve mucho lo que es los trading, porque ellos, aparte de la comisión que te cobran por hacer la operativa, te cobran un porcentaje por tener abierta la operativa, una tasa de interés. Entonces, cuando tú operas en cualquiera de las posiciones, ya sea en corto, perdón, en long o en short, siempre vas a tener un cobro, una tasa de interés. Ahora, cuando tú operas en long es cuando vas con la tendencia al alza. Cuando tú operas en corto es porque vienes en una tendencia a la baja. Quiere decir que tú, cuando operas, tienes que identificar primero en qué temporalidad vas a trabajar. Entonces, cuando se opera en una temporalidad de 4 horas, que está hablando de 2 días, entonces estamos hablando de 2 días de cobro de intereses. Entonces significa que tú tienes que operar mínimo, perdón, máximo por 5. ¿Por qué? Aquí voy a explicar un poco lo de la temporalidad nuevamente. ¿Qué es lo que pasa? Una fluctuación en, en una temporalidad diaria pueden ser fácilmente un 30%. Significa que si BTC subió un 30% y tú estás apalancado en corto, o sea que pensaste que iba a seguir cayendo de acá, aquí en esta zona, y tú dijiste va a seguir cayendo y aquí siguió cayendo y tú no cerraste y la operativa se te devolvió hacia atrás y esto sigue subiendo hasta acá con un 20% que suba, ya está tú en pérdidas y en pérdidas totales. Tú tienes que multiplicar el porcentaje que puede subir o bajar para que tengas la pérdida que vas a tener. Significa que si tú le pones un por 100, si te baja un 1% y tú estás en un long, ya perdiste. Entonces, en un día, en un día, en una vela, en una vela, uno, una vela puede tener 3%. Quiere decir que en una vela de un día tú pudiste haber perdido o ganado el 100% de lo que invertiste, porque va a estar respaldado en base a el 100% se vuelve el respaldo que yo estoy poniendo acá, que son mis 30 euros. Mis 30 euros están respaldando el dinero. Entonces, 30 por 5, 150, ¿no? Entonces, esos $150 que yo estoy respaldando, si el precio a mí me sube un 2% y yo estoy en 1%, a mí me va a subir un 200%. Pero es igual, si yo estoy al alza y el precio me baja, entonces me va a bajar un 200%. Significa que cuando cubra el 100% de mi capital, ya yo lo habré perdido. Yo ya lo habré perdido. Yo ya habré perdido mi capital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí esto es muy importante, que tienen muchas personas que no lo toman en cuenta. Tu stop loss y tu take profile.
Stop loss significa dejar de perder y take profile es tomar la ganancia. Entonces, digamos, en esta operativa que estamos haciendo en este momento, yo lo voy a hacer, como dije, con un 25% del capital. Entonces me va a permitir con lo que yo estoy poniendo un 5 por 25% de mi capital, y eso me va a dar el monto. Entonces yo pongo que si el precio llega a 48, se cierre. Pero si el precio a mí me llega, ahorita está en 43.800. Si el precio me llega a 43.500, a mí me saque. Y eso me va a dar una pérdida porque si yo comprara, voy a comprar a 45.000. Quiere decir que el precio me bajó 1.500 y yo tengo que respaldar con mi dinero esa baja de precio. Yo lo tengo que respaldar con mi dinero. Entonces, si yo le pongo al límite, significa que yo voy a comprar cuando llegue a este precio. Si yo le pongo a mercado, significa que me compre al precio que está en ese momento. Y ojo, que Binance te compra a mercado, pero siempre utiliza el precio más bajo o más alto según su conveniencia. Entonces, siempre entramos en el mercado cuando utilizamos el precio de mercado con una desventaja. Ahora tenemos el take profile. Ya lo explicaba que estábamos en la misma zona. Si yo quiero si el precio llega a 48, ¿por qué? Dirás, ¿por qué voy a poner si el precio llega a 48 y si llega a 49? Es que como tú no lo sabes, porque si tú estás detectando una resistencia en esta zona de los 49, tú quieres de que el 49 el precio se puede devolver y te puede venir a liquidar. Liquidar se le llama cuando llega a tu precio en donde ya cubre el 100% del respaldo que tú estás poniendo, de la garantía del dinero que tú estás poniendo. En ese caso, te cierra la operativa a la fuerza, te liquida, te hace vender o comprar según la posición que tú has hecho o que tú has tomado. Entonces, al final eso es lo que te obliga el exchange a cerrar tu posición. Algo que no, eso se le llama cierre de posición, algo que no lo va a ver en spot. Porque como tú sí tienes los Bitcoin de verdad, que se los estás prestando a ellos para que te los guarden, entonces realmente no tienen por qué liquidarte. En este caso, como te prestan el dinero, ellos te obligan a que sumas las pérdidas de esa posición y tú pierdas tu dinero. ¿Se puede hacer trading en spot? Si alguien me va a preguntar eso, sí se puede. No hay necesidad mucho de usar el apalancamiento. Lo que pasa es que para hacer trading en spot tienes que meter más capital. Por ejemplo, en vez de hacer este 66 y pedir un préstamo de 1 por 5 para que sean 300 euros, yo lo que hago es comprar en spot con 300 euros y hacer esta misma operativa en la temporalidad diaria. Dependiendo de la temporalidad que trabaje, así va a ser ¿Por qué? Porque los tramos son más cortos. En esta temporalidad tienes que esperar más tiempo para que suba, pero al mismo tiempo es más difícil que te liquide porque los movimientos son más grandes. Mientras que si tú trabajas una temporalidad de 15 minutos, o de 5 minutos, los tramos son tan pequeños que no te permiten trabajar con 1 por 5. Porque, por ejemplo, mira, una velita aquí apenas es 0.12. Esto es 0.22. Entonces, los porcentajes que se mueven son tan pocos que con poco capital no sería perceptible para ti. Por eso en 5 minutos y en 15 minutos se trabajan apalancamientos más grandes, como por ejemplo el apalancamiento de 100
Por eso a veces a mí me preguntan, yo estoy a 100x y hasta dónde va a llegar el precio. Si tú me preguntas en 15 minutos hasta dónde va a llegar el precio, cuando los movimientos en 15 minutos de una velita es un porcentaje de 0.36 y a ti se te mueve un 1%, ahí tú ya estás en pérdida. Tú ya estás en pérdida aquí. Si yo en la temporalidad diaria te digo que va a subir hasta 45.000 y tú estás en 1%, en una temporalidad diaria puede el precio hacer esto, subir hasta 42.000, 44.000 y después bajar hasta 43.000. En ese punto de ahí a ti ya te liquidó la operación. Entonces, la temporalidad de 15 minutos es para una hora. O sea, la operativa son 4 velitas. Esto. En este tramo de aquí estás operando tú y quieres ver hasta dónde va a llegar el precio en 4 horas. En 4 horas es para saber en un día, en 2 días, hasta dónde se mueve el precio. Entonces, cuando tú usas más apalancamiento es porque estás en temporalidades tan bajas que los movimientos son casi mínimos, pero con el apalancamiento que tú tienes, significa con la cantidad de dinero que tú tienes y el respaldo que tú le estás poniendo a esa operativa, porque por ejemplo, si tú recalco esta parte, que tú le pones un por 100, significa si baja un 1%, te liquida el 100% de tu capital. El 100% de tu capital te lo liquida. Tú no puedes poner un por 100 y estar viendo la temporalidad diaria, porque en la temporalidad diaria fluctuar un 5%, un 2%, un 3% en velas de 4 horas, en velas de 1 hora es súper fácil. Porque vuelvo a repetir lo que expliqué en el video anterior. El precio no va en línea recta y ese es el mayor error de todos los traders. Creen que el precio va así. Lo vuelvo a explicar. No, el precio no va así. El precio fluctúa. Como aquí, por ejemplo, mira, si tú tienes una temporalidad de 1 hora y tú estás en un por 5, el precio de aquí ya fluctuó un 16%. Si tú estabas hacia arriba en esta operativa con un por 10, tú ya tienes el 160% de tu capital. Es decir, si tenías 50 euros, en un por 10 tenías 500 euros. Con 500 euros al 16% te ganaste 75 euros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta operativa no la puedes tener abierta por tanto tiempo, porque el precio en temporalidades de aquí a acá, si puedes observar, el precio fluctúa y fluctúa. Ya aclarando el tema de la cantidad que te puedes apalancar y la temporalidad y por qué eso tiene que ver con la temporalidad, entonces ya ahí estamos claros de cómo abrir una operativa y en qué temporalidad la vas a abrir. Hay personas, por ejemplo, que usan el por 2. ¿Por qué el por 2? Porque aunque te cobre interés, dicen ellos, bueno, a mí me sale rentable porque al fin y al cabo utilizo el por 2, doblo mi capital y el interés que me consume es poco. Y ahora para que a mí me liquide una operativa tiene que pasar mucho movimiento en las temporalidades para que a mí me logre liquidar. Por ejemplo, yo voy a usar un por 2 en este momento para que veamos la explicación en sí. Aquí le doy un por 2, ya saben que un por 2 y siempre utilicen el 25% de su capital. Un take profile, ok, si el BTC se va a 45.000, quiero que me saque. Y si BTC se va a 42.000, perdón, a 44, no, sería 42.000.
a 40.000, digamos. A 40.000 quiero que se detenga de perder lo que estoy perdiendo, ¿verdad? Entonces un 25%, tenemos a BTC ahí, ¿verdad? Y vamos a hacerlo como estamos en tendencia alcista y le estoy aplicando un por 2, pero aún así esta operativa la quiero hacer muy rápida para salirme, solo para enseñarles. Entonces yo me fijo en la temporalidad, me voy a la temporalidad de 1 hora para buscar mi entrada y fijarme hacia dónde está yéndose el patrón. Entonces miramos una tendencia que pierde la fuerza. Aquí vemos que la temporalidad de 1 hora está ya buscando hacia abajo, está corrigiendo la temporalidad de 4, entonces vamos a poner una posición hacia la baja solo por el momento, ¿no? Entonces aquí yo tengo que ver, me pide una cantidad mínima, esa parte se me escapa, me pide una cantidad mínima. Entonces yo le voy a poner a precio de mercado porque no quiero estarme liando mucho, porque o le vamos a poner una límite mejor, porque a veces es mucho mejor. Aquí 50 y yo le voy a decir que me compre si llega a 8.20, que me compre. Bueno, está bajando demasiado y veo que no me va a coger la operativa ahí. Entonces en 8.3 que me compre. Entonces, como voy a ver al alza porque veo que hay una bajada, entonces yo le doy vender, me dice no voy a vender, le doy vender en short y me abre una operativa aquí. Bueno, me la abrió rápido, así que no lograron ver que me había abierto una operativa y ahora la tengo acá. Entonces abrí esa operativa en short, como pueden ver, ya el precio va bajando. Hasta el momento llevo 0 euros ganados, voy ganando 1 céntimo, voy ganando 2 céntimos, porque estoy operando a la baja, porque estoy viendo que BTC va a la baja. Después aquí está cómo cerrar la posición. Yo la puedo cerrar a mercado o límite. Limit significa que yo le voy a poner, digamos, BTC si llega a un precio de tanto. Como yo ya estoy en ganancia, que es lo que siempre recomiendo yo, si estás en ganancia, pon un precio para que te saque. Entonces, por ejemplo, ahí me pone 0.01, estoy ganando si cierro ahí donde estoy. Entonces, tú te vas y te fijas acá a cómo está el precio, de 43.760. Ok. 43.760, entonces tú le pones 43.760, ahí lo dejas, ahí, 43.760, significa que si el precio me llega ahí, entonces él me va a cerrar la operativa, o si no yo la puedo cerrar a la fuerza como estoy ahorita en este momento. Siempre les digo, si estás en ganancia, pon un precio arriba para que si te saca en ganancia. Entonces tú siempre tienes que fijarte que el precio que te está dando es el precio en el que tú estás en ganancia. Si tú estás en ganancia, siempre fíjate si el movimiento continúa y tú lo dejas continuar. Porque por ejemplo en este caso yo estoy viendo que la vela viene bajando y que probablemente van a buscar los 42.000. Si yo tuviera esta operativa yo lo dejaría ahí. Ahora, ¿qué me garantizo yo? Lo más importante es que si yo ya estoy en ganancia, ¿por qué voy a perder? Yo ya estoy en ganancia. Entonces mi operativa se abrió ahí y yo ya lo pongo aquí. Y aquí pueden ver ustedes cuánto voy ganando. Un 0.21%, 4 céntimos en un por 2. Le pude haber puesto un por 50 para ir ganando un montón, pero al final la idea era mostrarles cómo se hace para que las operativas salgan. Entonces esta la voy a cerrar, ya pueden ver aquí es donde se cierra al límite. Entonces yo la puedo cerrar al límite y la puedo cerrar ya.